Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta blusita que la vi muy tendencia en Pinterest y me encantó y la quise recrear. Tiene un diseño en la base que le agregué algunas piedritas de murano y con una caída ablondada. Así que espero que les guste mucho este tutorial y allá vamos. Vamos a utilizar un total de 250 gramos de hilo 100% algodón de la marca Quesito de Norelli. También vamos a utilizar estas piedritas que son murano en este tono. Tú puedes elegir el color que deseas o puedes también utilizar otro tipo de piedritas. También vamos a utilizar marcadores, un crochet del 2.4, aguja de coser para poder colocar las piedras, tijera y cinta métrica. Para empezar vamos a utilizar nuestra aguja, vamos a ingresar en nuestro hilo antes de empezar a tejer y vamos a ingresar nuestras piedras con la ayuda de la aguja, todas las piedritas posibles porque no sabemos qué cantidad exactamente vas a utilizar. Esto puede variar según la medida que tú estés trabajando, el ancho que vayamos a trabajar, pero te recomiendo colocar la cantidad máxima de piedritas que puedas antes de empezar a tejer. Tal como te lo muestro aquí, con nuestra aguja de coser o una aguja que pueda ingresar en las piedritas con facilidad. Por aquí he colocado todas mis piedritas. Una vez hecho eso, vamos a quitar la aguja y ahora sí vamos a empezar a tejer la base de nuestra blusa. Para eso vamos a tejer cadenas que sean múltiplo de 2 más 1 según la medida que a continuación te voy a dejar. La medida que yo voy a trabajar es una talla S o pequeña. Para la base de nuestra blusa debes tomar la medida por debajo de la axila hasta el otro lado de la axila, pero por encima del busto. A mí me salió un total de 44 centímetros. Por aquí ya tejí mis cadenas que van a estar midiendo 44 centímetros y múltiplo de 2 más 1. Para la primera vuelta me voy a saltar esta primera cadena y en el siguiente hacemos un punto deslizado, lazada, y en la siguiente cadenita vamos a trabajar un punto medio alto. En la siguiente cadena nuevamente un punto deslizado, lazada, y en el siguiente repito un punto medio alto. Estos dos son los puntos que vamos a trabajar intercalado en todas nuestras cadenas. Nuestras piedritas vamos a ir jalando para que no nos interrumpan mientras vamos tejiendo hasta llegar donde vamos a utilizarlas. Y aquí continuamos tejiendo, repitiendo punto deslizado y punto medio alto en todas las cadenitas hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar mi primera vuelta repitiendo el patrón de punto medio alto y punto deslizado. Aquí voy a hacer un punto medio alto. Y aquí me queda un último que es el punto deslizado. Y así finalizo esta primera vuelta. Aquí vamos a corroborar que me va a estar midiendo 44 centímetros la base de mi blusa para una talla S o pequeña. Está 44 centímetros. Para la siguiente vuelta voy a agregar una cadena, giramos trabajo y en esta vuelta es que vamos a agregar las piedritas. En este primer espacio sobre punto deslizado de la vuelta anterior hacemos punto deslizado, lazada sobre punto medio alto de la vuelta anterior, punto medio alto, punto deslizado sobre punto deslizado de la vuelta anterior y punto medio alto sobre punto medio alto. Este es el patrón que vamos a repetir en toda la base de nuestra blusa. Aquí ya completé un total de 4 dibujos de punto medio alto y punto deslizado, y aquí antes de finalizar este cuarto dibujo
voy a agregar aquí la piedrita. Vamos a acercar la piedrita hasta donde estamos tejiendo y ahí vamos a hacer un punto deslizado y ahí ya tenemos colocado la primer piedrita. Voy a continuar tejiendo hasta el 10º dibujo, es decir, repitiendo este patrón que es el punto deslizado sobre punto deslizado y punto medio alto sobre punto medio alto hasta llegar al dibujo 10, que es ahí donde vamos a volver a colocar la siguiente piedrita. Aquí estoy trabajando punto medio alto sobre punto medio alto y punto deslizado sobre punto deslizado. Aquí estoy en mi 10º punto y antes de finalizar voy a acercar nuevamente la piedrita, pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Ahora sí ya tenemos finalizado ese dibujo y a la vez colocado la piedrita. Volvemos a contar 10 dibujos para colocar la siguiente piedrita y así vamos a repetir este patrón donde cada 10 dibujos vamos a colocar las piedras hasta finalizar, repitiendo el patrón de punto deslizado sobre punto deslizado y punto medio alto sobre punto medio alto. Aquí acercamos nuevamente la piedrita y estoy aquí por finalizar mi 10º dibujo y entonces ahí cerramos punto deslizado y ya tenemos la tercera piedrita colocado. Así es como nos va a quedar por delante con las piedritas colocadas y repetimos este patrón hasta finalizar. Por aquí he finalizado esta vuelta, así es como nos queda por delante cada piedrita colocada, cada 10 dibujos, ahí está. Y antes de finalizar, aquí me falta colocar una piedrita más, hacemos punto deslizado y continúo trabajando los 2 puntos más que me faltan. Aquí punto medio alto sobre punto medio alto y punto deslizado para finalizar sobre punto deslizado de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta vamos a repetir, subimos con una cadena, giramos trabajo y en este primer espacio sobre punto deslizado, un punto deslizado. En esta vuelta no vamos a colocar las piedras. Sobre punto medio alto, aquí ubicamos bien este punto deslizado de la vuelta anterior y hacemos un punto deslizado. Punto medio alto sobre punto medio alto y punto deslizado sobre punto deslizado. Vamos a repetir nuevamente este patrón hasta finalizar y sin colocar las piedritas en esta y en las siguientes vueltas que a continuación te voy a indicar. Aquí estoy por finalizar esta vuelta trabajando los puntos. Aquí me falta un punto medio alto sobre punto medio alto y punto deslizado sobre punto deslizado. Si te has dado cuenta, siempre vamos a iniciar y finalizar con punto deslizado. Nuevamente subimos con una cadena, giramos trabajo, en este primer espacio disponible un punto deslizado y lazada y en el siguiente un punto medio alto. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta la vuelta 9 sin colocar las piedritas. Por aquí estoy en la vuelta 9. Realicé un total de 7 vueltas sin colocar las piedras y un total de 9 vueltas contando con las vueltas desde el inicio. Estas 7 vueltas que trabajé me va a estar midiendo 2 centímetros. Aquí estoy midiendo después de las piedras. Subo con una cadena, giro trabajo y en esta vuelta 10 vamos a colocar las piedras. Vamos a continuar trabajando el patrón, pero hasta llegar al centro de aquí de donde están estas 2 piedras que va a venir la piedrita en esta vuelta. Vamos a colocar ahí. Entonces vamos a contar trabajando 10 dibujos, repitiendo este patrón.
Aquí estoy llegando al centro de estas dos piedras que coloqué en la segunda vuelta y es ahí donde voy a colocar esta siguiente piedra. Aquí en su centro. Recordemos que estamos colocando las piedras antes de finalizar el punto. Aquí voy a acercar mi piedra para colocar. Acercamos, hago lazada, ingresamos aquí y hacemos un punto medio alto. Tenemos colocado nuestra piedra y que queda en el centro de las dos de aquí. Y continuamos trabajando punto deslizado y punto medio alto hasta el 10º dibujo nuevamente. Recordemos que cada 10 dibujos estamos colocando las piedras. Aquí estoy nuevamente en el centro de estas dos y ahí es donde vamos a colocar la siguiente. Acercamos nuestra piedra, lazada y punto medio alto. Y continuamos repitiendo el patrón de punto deslizado y punto medio alto hasta finalizar. Si se dieron cuenta, en esta vuelta, cuando colocamos las piedras, ahora hacemos un punto medio alto. Y en la segunda vuelta, cuando colocamos las piedras, nos tocaba en un punto deslizado. Esto va a ir variando mientras vamos trabajando. Por aquí ya finalicé mi vuelta. Así es como nos va a quedar por delante nuestras piedras de manera intercalada y con una separación de 7 vueltas, es decir, cada 7 vueltas vamos a colocar la vuelta de piedras. A partir de aquí trabajamos 7 vueltas más repitiendo el patrón sin colocar las piedras, tal cual hicimos en esta parte. Por aquí estoy en mi vuelta 17, ya trabajé las 7 vueltas sin colocar las piedras, tal cual hice acá abajo. Y ahora aquí me toca una vuelta con las piedras, es decir, en la vuelta 18. Subo con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio punto deslizado. Y continúo trabajando el mismo patrón. Y aquí nuevamente me toca colocar la piedrita, pero ahora a la misma distancia que trabajé en la segunda vuelta. Entonces aquí me corresponde y me toca hacer en el punto deslizado. Acercamos la piedrita y finalizamos con punto deslizado. Continuamos nuevamente tejiendo punto medio alto y punto deslizado, 10 dibujos para luego colocar la siguiente piedra que va a quedar a la misma distancia de la vuelta 2. Aquí acercamos nuevamente la piedra y punto deslizado. Ahora en esta vuelta va a quedar a la misma distancia de las piedras que colocamos en la segunda vuelta. Va a ir quedando de manera intercalada. Vamos a repetir este patrón, una vuelta con piedras y 7 vueltas sin piedras hasta obtener el ancho del busto que tú estés trabajando. Aquí estoy en mi vuelta 45 según el ancho de busto que yo deseo, intercalando las piedritas. Así es como me va a ir quedando. Y aquí para finalizar agregué 4 vueltas más después de la vuelta de piedritas para finalizar. Las 45 vueltas me va a estar midiendo 15 centímetros. Aquí donde me he quedado no vamos a cortar el hilo porque vamos a trabajar un borde de puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos trabajo y vamos a empezar a tejer punto bajo. En este primer espacio un punto bajo, en este punto bajo y así vamos a trabajar puntos bajos en cada espacio disponible en todo el borde
Aquí he finalizado tejiendo los puntos bajos en todo este borde y estoy aquí en esta otra esquina. Ahora voy a trabajar este costado. Para eso aquí me queda hacer un último punto bajo. Para girar y hacer este costado voy a agregar una cadena y ahí mismo un punto bajo. De esta forma giramos para trabajar este costado con puntos bajos. Aquí voy a agregar un marcador porque a partir de ahí vamos a hacer la tira para el ajuste de la parte de atrás. Entonces continuamos tejiendo puntos bajos. Ahora en este lado, punto bajo aquí, me salto y en el siguiente un punto bajo. Aquí nuevamente en este siguiente punto bajo, dos puntos bajos seguidos, me salto este y nuevamente dos puntos bajos seguidos. Me salto nuevamente un espacio y aquí uno y dos puntos bajos. Nuevamente me salto este y en el siguiente dos puntos bajos, 1 y 2. Repito este patrón hasta finalizar. Trabajando de esta manera los puntos bajos, nuestro trabajo no va a quedar ni muy abierto ni muy cerrado o muy ajustado. Por aquí ya finalicé trabajando los puntos bajos en este costado. Ahora aquí me salto este punto y en el siguiente un punto bajo. Y aquí en este último espacio un punto bajo como corresponde. Aquí colocamos un marcador porque a partir de ahí vamos a trabajar la parte de atrás. Para girar hago una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo para ahora trabajar este lado. Y empezamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible, tal como te lo muestro aquí, hasta llegar a la otra esquina. Cuando llegamos a esta esquina repetimos este costado tal cual hicimos aquí en este costado hasta llegar aquí a donde iniciamos. Aquí ya finalicé este costado, también coloqué un marcador y esta parte baja también de puntos bajos, es decir, ya trabajamos puntos bajos en toda la base de nuestra blusa. Un último punto bajo aquí en este espacio y hacemos un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Ahora de aquí nomás vamos a partir para trabajar lo que es la tira de ajuste de la parte de atrás. Para eso giramos el trabajo y subimos con 3 cadenas. Vamos a tejer puntos altos. Me salto aquí a este siguiente espacio y hacemos un punto alto. En este siguiente punto alto y así en cada espacio disponible punto alto. Recuerda que estamos trabajando en el costado de la base de nuestro top, que va a ser para el ajuste de la parte de atrás. Continúo trabajando punto alto hasta llegar al marcador. Aquí ya llegué al marcador trabajando los puntos altos, quitamos y ahí hacemos un último punto alto. Una vez finalizado subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y repetimos nuevamente una vuelta de puntos altos. En este siguiente espacio un punto alto, en el siguiente punto alto sobre punto alto y así hasta finalizar. Aquí ya finalicé la segunda vuelta de puntos altos, lazada y en la tercera cadena un último punto alto. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas y voy a repetir 2 vueltas más de puntos altos. Por aquí ya tengo un total de 4 vueltas con puntos altos. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas. A partir de esta vuelta vamos a trabajar disminuciones. Giramos trabajo. En este siguiente espacio ingresamos, hacemos punto alto pero no finalizamos. Nuevamente lazada en este siguiente espacio, un punto alto, no finalizamos y ahora sí cerramos los dos juntos y ya tenemos la primera disminución. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto
hasta antes de finalizar, porque al inicio y al final de cada vuelta vamos a hacer la disminución. Por aquí ya tejí los puntos altos y aquí voy a hacer una disminución antes de finalizar. Aquí tengo 3 puntos altos sin tejer. Ingresamos en este siguiente, no finalizamos. Lazada en este siguiente, en el penúltimo punto alto, no finalizamos. Y ahora sí, lazada y cerramos los dos juntos. Lazada y el último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Ya tenemos la disminución tanto al inicio como al final. Nuevamente subo con 3 cadenas para dar inicio a la siguiente vuelta, giro trabajo, lazada y repito nuevamente una disminución. Aquí en este espacio ingreso, no finalizo. Lazada en este siguiente espacio, ingreso, no finalizo. Lazada en este siguiente, ingreso y no finalizo, y ahora sí lazada y finalizo los 3 puntos altos que ahora me toca hacer en esta disminución. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto. Vamos a ir intercalando disminución de 2 puntos altos y 3 puntos altos en cada vuelta que vamos a ir trabajando. En la anterior hice una disminución de 2 puntos altos y en esta una disminución de 3. Aquí ya finalicé mi vuelta, me queda aquí hacer la disminución de 3 puntos altos. Si se fijan, tengo 4 puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio de la vuelta anterior. Hasta 2, 3, que son las que voy a utilizar, y la cuarta donde voy a hacer un último punto alto. Entonces hago lazada en este siguiente ingreso, no finalizo, lazada en este siguiente ingreso, no finalizo, lazada, y en este penúltimo ingresamos, pasamos hebra, lazada, y ahora sí finalizamos los 3 juntos. Lazada y en esta tercera cadena de la vuelta anterior un punto alto. Y ya tenemos nuestra disminución de 3 puntos altos. Voy a repetir la disminución de 2 puntos altos. Subo con 3 cadenas, giro trabajo, lazada, ingresamos en este primer espacio, no finalizamos, lazada, ingresamos aquí, pasamos hebra, lazada y ahora sí finalizamos los 2 puntos altos y continúo tejiendo punto alto sobre punto alto. Ahora en esta vuelta, como les mencioné, vamos a hacer una disminución de 2 puntos altos hasta finalizar. Por aquí ya he trabajado repitiendo el patrón y he realizado un total de 7 vueltas con disminuciones, intercalando disminución de 2 y 3 puntos altos. Aquí estoy contando las 7 vueltas. Ahora para la siguiente vuelta nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y vamos a hacer ahora aquí una disminución de 2 puntos altos. En la vuelta anterior también hice una disminución de 2 puntos altos. Continúo trabajando punto alto hasta antes de finalizar para hacer la disminución de 2 puntos altos. Aquí ya tengo mis 2 puntos altos y hacemos la disminución de 2 puntos altos y un último punto alto en la tercera cadena. Y ya tenemos aquí la disminución. Todas estas vueltas con disminución me va a estar midiendo un total de 11 centímetros, contando con las 4 vueltas que hicimos trabajando sin disminución. Subimos con 3 cadenas y vamos a empezar a tejer punto alto sobre punto alto, un total de 11 puntos altos. Esto ya va a ser para la tira de ajuste que va a formar un lazo en la parte de atrás. Si tú deseas que esta tira quede un poco más delgado, puedes continuar haciendo disminución hasta llegar al ancho que tú deseas que quede la tira. Yo deseo que quede un poco anchito, por eso aquí paré con la disminución y estoy haciendo un total de 11 puntos altos para el ancho de la tira. Aquí ya tejí los puntos altos sobre punto alto, un total de 11 puntos altos. Y voy a repetir este patrón continuando punto alto sobre punto alto hasta obtener un total de 36 vueltas. Aquí ya finalicé tejiendo las 36 vueltas y este es el ancho que va a quedar de la tira para formar el lazo.
Y aquí finalicé con una disminución, que a continuación te voy a enseñar. Repetí lo mismo al otro lado, 4 vueltas sin disminuciones y luego continuamos las vueltas con disminución intercalando, tal cual hicimos al otro lado, y también trabajé las vueltas con los 11 puntos altos. Y ahora aquí vamos a aprender a hacer esta disminución para finalizar en este lado. Aquí donde hemos quedado, vamos a subir con 3 cadenas, giramos trabajo y vamos a hacer una disminución. Ingresamos, no finalizamos, lazada, ingresamos, no finalizamos, nuevamente lazada, ingresamos, lazada y finalizamos los 3 juntos. Va a ser una disminución de 3 puntos altos. Continúo trabajando punto alto hasta antes de finalizar para hacer nuevamente una disminución. Aquí ya tengo los 3 puntos altos para hacer la disminución. Ingreso en este primero, no finalizo, lazada en este siguiente, ingreso, no finalizo, lazada en este penúltimo, ingreso y ahora sí finalizo los 3 juntos en esta disminución de 3 puntos altos. Lazada y un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Nuevamente subo con 3 cadenas, giro trabajo y ahora voy a hacer una disminución de 2 puntos altos. En este primer espacio ingreso y no finalizo. Lazada en este siguiente ingreso, no finalizo, lazada y ahora sí finalizo esos 2 juntos. Una disminución de 2 puntos altos. Continúo un punto alto aquí y ahora nuevamente aquí tengo los 2 puntos altos para hacer la disminución. 1 y 2 finalizados juntos. Y ya tenemos la disminución aquí al final. Y un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Nuevamente subimos con 3 cadenas para hacer la última vuelta con disminución. Lazada, aquí en este siguiente espacio no finalizo. Lazada en este siguiente no finalizo. Lazada y en este último que me queda, ahora sí cerramos los 3 juntos. Y un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Y ahí nos queda finalizado esta punta de la tira de ajuste. Y aquí vamos a cortar el hilo. Cortamos hilo y ya tenemos finalizada ambas tiras. El largo de esta tira puede variar según la medida que tú estés trabajando o cuán largo tú deseas que quede el lazo aquí en la tira de ajuste para la parte de atrás. Todas las vueltas que yo trabajé con los puntos altos me va a estar midiendo un total de 54 centímetros. Ahora vamos a trabajar la parte baja de nuestra blusa. Para la parte baja vamos a ingresar aquí, en este primer espacio, donde está la base de nuestra blusa, donde iniciamos con la base. Ahí ingresamos nuestro hilo y vamos a empezar a tejer cadenas. Vamos a tejer cadenas que sean múltiplo de 2 hasta llegar al otro extremo, que a continuación te voy a indicar. Hasta este otro extremo. Aquí estoy acomodando la blusa para poder mostrarte hasta aquí, hasta este otro extremo. Cadenas múltiplo de 2. Yo realicé un total de 50 cadenas hasta llegar al otro extremo y también tomándome la medida. Ojo, debes ir tomándote la medida porque esta va a ser la parte de la espalda. Estas 50 cadenas me va a estar midiendo 23 centímetros. Después de tejer las 50 cadenas, vamos a unir al otro extremo. Vamos a corroborar que nuestro trabajo esté por detrás para poder hacer la unión. En este otro extremo, a la misma altura de donde iniciamos, aquí voy a ingresar y hago un punto deslizado. Y ya tenemos unidas las 50 cadenas. Esta va a ser la parte de atrás de nuestra blusa. Corroboramos que estén derechas las cadenas, ojo. Y a partir de aquí vamos a empezar a tejer lo que es la caída de nuestra blusa.
voy a subir con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. En este siguiente un punto bajo y voy a trabajar punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar, y también en nuestras cadenas que trabajamos, en las 50 cadenas, ahí también vamos a trabajar los puntos bajos hasta llegar aquí. Por aquí ya finalicé trabajando los puntos bajos en todo el borde de nuestra blusa, así, por aquí también, y también en las cadenas que tejimos, aquí está punto bajo en cada cadenita que se trabajó. Aquí para finalizar voy a tejer un punto deslizado en este primer punto bajo, ingresamos punto deslizado y cerramos esta primera vuelta para la parte baja de nuestra blusa. Para la siguiente vuelta voy a girar el trabajo, de una vez volteamos nuestro trabajo por delante para empezar ahora sí a trabajar como debe ser. Aquí subo con 3 cadenas más una, en total 4, donde 3 son para tomar altura y una de separación. Vamos a empezar a trabajar cuadraditos. Me voy a saltar un espacio en el siguiente, un punto alto. De esta manera se va a formar el primer cuadrado. Una cadena lazada, me salto un espacio en el siguiente, un punto alto. Nuevamente una cadena lazada, me salto un espacio en el siguiente, un punto alto. Voy a trabajar repitiendo este patrón hasta finalizar en todo este borde de la parte baja de nuestra blusa, trabajando los cuadraditos. Por aquí ya finalicé esta segunda vuelta trabajando los cuadraditos. Aquí me falta para finalizar una cadena. Ingresamos en la tercera cadena de inicio y hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Para iniciar la siguiente vuelta voy a caminar a este centro de este siguiente cuadrado y hago un punto deslizado. Giro trabajo y para iniciar la tercera vuelta voy a subir con 3 cadenas. En esta vuelta voy a trabajar aumentos y va a ser la única vuelta que vamos a hacer los aumentos. En este mismo espacio voy a trabajar 2 puntos altos más, un total de 3 puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio en ese mismo espacio. Ojo, estamos haciendo esta vuelta con aumentos. Lazada me salto a este siguiente cuadradito y aquí voy a trabajar ahora 4 puntos altos ahí mismo. Tenemos 2, 3 y 4. Lazada, en este siguiente ahora me toca hacer 3 puntos altos. Vamos a ir intercalando estos puntos altos, 3 y 4 en cada cuadradito, para generar los aumentos. Ahora en este siguiente cuadrado me toca hacer 4 puntos altos. Ahí está, 4 puntos altos. Y ahora me corresponde hacer los 3 puntos altos. Este patrón vamos a repetir en toda esta parte baja de nuestra blusa, en cada cuadrado disponible hasta finalizar. Esta es la única vuelta que vamos a hacer estos aumentos para poder generar la caída en blonda de nuestra blusa. Aquí ya tengo finalizada esta vuelta trabajando el aumento y si se fijan nos generó una especie de blonda. Intercalando los puntos altos, ojo. Aquí me quedé con 4 puntos altos y he iniciado con 3, entonces ahí queda bien el patrón. Para finalizar voy a ingresar un punto deslizado en la tercera cadena de inicio y cerramos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo, vamos a subir con 3 cadenas y en esta vuelta vamos a trabajar únicamente punto alto sobre punto alto, sin aumentos. Únicamente punto alto sobre punto alto, hasta finalizar.
Aquí he finalizado esta siguiente vuelta únicamente tejiendo punto alto. Aquí está mi vuelta con puntos altos. Y para finalizar nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y ya tenemos finalizada esta vuelta. Giramos el trabajo, subimos nuevamente con 3 cadenas y vamos a repetir en esta vuelta 5 nuevamente punto alto sobre punto alto. Vamos a continuar repitiendo este patrón tejiendo únicamente punto alto sobre punto alto hasta llegar a la vuelta 9. Por aquí estoy en mi vuelta 9, así es como me va a ir quedando. Después de la vuelta de aumentos he trabajado un total de 6 vueltas tejiendo únicamente punto alto. Estas 6 vueltas que trabajé sin aumentos me va a estar midiendo 6 centímetros. Vamos a subir con 3 cadenas, más una cadena de separación, porque en esta vuelta vamos a repetir esta vuelta de cuadraditos. Lazada nos saltamos un espacio, en el siguiente un punto alto. Una cadena, lazada nos saltamos un espacio, en el siguiente un punto alto. Como te mencioné, vamos a trabajar en esta vuelta cuadraditos, hasta finalizar. Aquí ya finalicé mi vuelta de cuadraditos y también hice mi punto deslizado como corresponde. Para dar inicio a la siguiente vuelta voy a girar el trabajo y voy a caminar a este centro de este siguiente cuadrado y hago un punto deslizado. Subo con 3 cadenas, lazada, y en este mismo espacio voy a trabajar únicamente un punto alto más. Lazada, me salto a este siguiente cuadrado y ahí mismo voy a trabajar 2 puntos altos. Lazada, me salto al siguiente cuadrado y 2 puntos altos en el mismo espacio. Voy a empezar a trabajar punto alto repitiendo el patrón, con la diferencia que acá no vamos a hacer aumentos, ojo, es solo trabajar punto alto en cada cuadrado disponible, 2 puntos altos dentro de cada cuadrado, y vamos a continuar repitiendo este patrón a partir de aquí tejiendo los puntos altos, únicamente punto alto sobre punto alto hasta la vuelta 16. Aquí ya he trabajado hasta mi vuelta 16, aquí está mi vuelta de cuadrados y continué trabajando punto alto un total de 6 vueltas de puntos altos después de mi vuelta de cuadrados, tal cual hice en esta parte de arriba, continuando con el patrón. Ahora aquí me corresponde repetir nuevamente una vuelta de cuadrados y después 6 vueltas más con puntos altos. Vamos a repetir este patrón hasta obtener el largo deseado de nuestra blusa. Aquí estoy en mi vuelta 23, he repetido este patrón. Todas estas 23 vueltas me va a estar midiendo 22 centímetros. Para finalizar vamos a hacer un borde. Para este borde vamos a subir con una cadena, giramos trabajo y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Lazada, nos vamos a saltar al tercer espacio y vamos a trabajar 6 puntos altos en el mismo espacio. Aquí tengo 5, me falta un último punto alto.
Nos saltamos al tercer espacio, un punto bajo, lazada nuevamente al tercer espacio, ingresamos y repetimos 6 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente al tercer espacio y un punto bajo. Vamos a repetir este patrón en todo el borde de esta parte baja de nuestra blusa hasta finalizar. Aquí ya finalicé todo este borde repitiendo el patrón. Aquí me queda hacer un punto deslizado en este punto bajo, en este primer punto bajo que hicimos al iniciar la vuelta. Ingresamos ahí y un punto deslizado. Y vamos a cortar el hilo. Y así nos queda finalizada nuestra blusa. Y ahora lo que nos queda es esconder los hilos para darle el toque final. Como pudieron ver, utilizamos puntos básicos en toda la blusa. Y como un detalle especial, agregamos las piedritas de Murano en la base de nuestra blusa. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video tutorial. Cuídense mucho. Bye.